Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a ver lo que es algunas de las aplicaciones del diodo. ¿Vale? Y vamos a empezar con las más típicas, que son los rectificadores. Y aquí viene la pregunta importante: ¿qué es un rectificador? Bueno, hay dos tipos: al que se le conoce como de media onda y al que se le conoce como de onda completa. ¿Vale? Es un circuito electrónico que convierte la energía en forma de corriente alterna a corriente directa. ¿Vale? Vamos a ver entonces qué es básicamente esto. Yo tengo corriente alterna, que la definición es básicamente que tengo un semiciclo positivo y su semiciclo negativo, ¿vale? Y la voy a transformar a una corriente directa. Aquí, valga decir, corriente directa no es que sea constante, sino que sea, más bien dicho, unipolar. Unipolar, que significa que solamente tenga un solo sentido, ¿vale? Todo esto es positivo, por ejemplo. Entonces lo que se encargan los rectificadores es de convertir señal alterna que tiene tanto voltaje positivo como negativo a una que solamente tenga voltaje positivo o que solamente tenga voltaje negativo. ¿De acuerdo? Y para analizar esto es relativamente sencillo, pero cuesta trabajo de ver. Entonces vamos a imaginarnos que aquí yo voy a tener una fuente de voltaje alterno. Este es el símbolo, aunque no lo crean. ¿Vale? Y va a ser esta forma de onda, que es una forma de onda senoidal. Entonces se analiza básicamente con los voltajes. Vamos a ver aquí. Esta diapositiva. Espérenme, deje que carbure. Ya está. Está un poco lenta ahorita. Entonces vamos a la pluma. Imagínense ese mismo voltaje, ¿no? Lo voy a volver a dibujar. Para mí es más fácil verlo con la fuente. Entonces yo ya sé que tengo un voltaje alterno. Que en un momento este voltaje alterno es positivo. ¿Sale? Vamos a empezar que sea positivo. Si es positivo aquí, pues acá tenemos negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo sigo el negativo, voy a ver que hay un voltaje negativo conectado aquí, ¿no? A esta parte de aquí. Y este es el cátodo del diodo. Y si yo sigo este positivo, voy a ver que este positivo está conectado al ánodo del diodo. Es decir, el voltaje del ánodo es mayor que el voltaje del cátodo. Y esto es una polarización directa. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hay polarización directa, este circuito se convierte en un cortocircuito del diodo, ¿vale? Aquí como si fuera un cable. Y entonces, ¿qué voltaje hay en la resistencia? Pues si yo sigo esto y esto lo considero un cortocircuito como si fuera un cable, pues vamos a ver que es el voltaje positivo del voltaje de entrada, ¿vale? Que es esta forma de onda. Todo este tiempo fue positivo. ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser positivo? Pues hasta que llegue a T medios. ¿Qué es T medios? Pues bueno, déjenme les explico con esto. Supone que esto es un periodo, ¿de acuerdo? El periodo, recuerden que es más básicamente el tiempo que tarda en repetirse algo. Entonces, este periodo es de aquí a acá. Entonces, ¿por qué T medios? Pues porque es la mitad del periodo. Vamos a estar trabajando solamente con este tipo de ondas senoidales. Ok, entonces ustedes se fijan, pues yo ya tengo que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Para este caso, porque el diodo actuó como un simple cable, ¿no? Como un cortocircuito, como un circuito conductor, ¿no? Como si fuera un simple conductor, un cable. ¿Qué pasa si ahora, con el paso del tiempo, pues este voltaje de aquí, voy a volver a dibujar la fuente, pues se va a hacer negativo y el de acá se va a hacer positivo. Siguiendo lo mismo que hicimos arriba, pues sigo este y voy a ver que aquí tengo un voltaje positivo y acá tengo un voltaje
negativo. Por lo tanto, el voltaje del ánodo es menor que el voltaje del cátodo. Y eso me lleva a una polarización inversa. Por lo tanto, el diodo se convierte en un circuito abierto o se comporta como un aislante. ¿Ok? Bajo estas condiciones, muchachos, pues ¿qué tengo conectado acá? Pues se fijan, nada más tengo conectada la Tierra. Aquí. ¿Sí lo ven? Aquí. Y la Tierra vale 0. Por lo tanto, de T medios a T, pues vale 0. No sé si lo ven. Cuando el voltaje es positivo, el voltaje de salida es esta curva. Cuando el voltaje es negativo, me refiero a la entrada, pues el voltaje es 0. Entonces, así es como se analizan los diodos. Tengo que ver todo ese tipo de consideraciones, ¿no? Tengo que ver cuando hay un voltaje negativo, un voltaje positivo. Y aquí está, más o menos, explicado. Si yo tengo este voltaje de entrada, en este circuito, en el circuito de rectificador de media onda, que recuerden que no es más que un diodo con una resistencia de carga, así, pues esto es lo que voy a obtener en la salida. Y van a decir, no, pues es que eso no parece un voltaje directo, y fue lo que les comenté. Un rectificador no se encarga tanto de hacerlo completamente directo el voltaje, sino más bien dicho de hacerlo unipolar. Y unipolar es que aquí nada más en la salida yo solamente tengo los voltajes positivos. ¿Vale? Se fijan, jamás se va para el lado negativo. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace un rectificador como tal. Lo que hace es convertir una señal bipolar o alterna a una señal unipolar. Ahora recuerden que les dije que tenemos modelos de los diodos, y el que nosotros vamos a estar usando pues es este. Este modelo quiere decir que cuando está en conducción o polarizado directamente, en vez de que yo tenga un voltaje, perdón, un cortocircuito aquí, voy a tener una fuente de voltaje con el valor de 0.7 volts si es de silicio, 0.3 volts si es de germanio, ¿sale? O 1.21 si no mal recuerdo si es arsenuro de galio. Bueno, imaginando que tenemos silicio, por eso da el 0.7, ¿cómo afecta ese modelo a la función del rectificador? Pues también es relativamente sencillo, ¿no? Si ustedes aplicaran mallas aquí, ustedes encontrarían que esto vale menos voltaje de entrada, sale esta malla que está aquí, más 0.7 volts, más este voltaje, ¿no? Que se llama VO, ¿sí lo ven? Aquí. Más VO. Y eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, VO va a ser igual a VI menos 0.7. Si VI es una onda senoidal, como es este caso, pues vean qué va a pasar. Que ahora en vez de llegar al voltaje máximo de la señal de entrada, solamente va a llegar al voltaje máximo menos el voltaje del diodo, que es 0.7. ¿Y eso cómo nos va a afectar en la señal? Déjenme lo dibujo, nomás que no me quedó mucho espacio. Creo que aquí se explica en este dibujo. Más fácil. Pues quiere decir esto, que el diodo se va a polarizar en directa no cuando pase de 0, sino cuando pase de 0.7. Y en ese momento, este es el voltaje que va a tener la resistencia. Y se va a volver a poner en inversa, en polarización inversa, cuando baje de 0.7. ¿Ok? Entonces, por eso se ven estos huecos que están aquí. En estos momentos no hay conducción del diodo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque tiene que pasar del 0.7 para empezar a conducir, y va a dejar de conducir cuando pase por el 0.7. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando yo conecto un diodo real. ¿Sale?
Esto de acá pasaba cuando yo conectaba un diodo ideal. Muchos simuladores tienen como parámetro de entrada el voltaje del diodo, ¿sale? Entonces así los vamos a simular nosotros con el voltaje del diodo para que vean la diferencia. Entonces este es el más sencillo, que es un rectificador de media onda. Este es un rectificador de onda completa. El libro con el que nos basamos, que es el Boylestad, lo dibuja de esta manera, perdónenme. Lo dibuja de esta manera. Yo en lo particular no me acomodo a usar esa manera de dibujo. ¿Sale? Yo lo veo mejor cuando lo dibujo de forma cuadradita. Entonces voy a tomar la libertad de dibujarlo. Acá no se ve. Creo que sí me da la opción de dibujar sobre blanco, de ponerlo de atrás blanco. Déjenme ver. Miento. Entonces mejor así seguimos. Entonces aquí está. Mi fuente, mi voltaje de entrada. Perdónenme, lo puse en directa. Este es el símbolo de un voltaje directo. En el voltaje alterno, tú le pones una señal alterna. ¿Vale? Voy a tratar de dibujar lo mejor posible. No soy muy bueno dibujando con este aparato. Pero bueno, vamos a ver qué sale. No, ya me fui bien chueco. Espérenme. Me fui chuequísimo. Aquí voy. Y voy a tener mis 4 diodos. Ahí va 1. Ahí van 2. Ahí van 3. Y ahí van 4. Y una de las terminales de la fuente de voltaje va aquí. Y la otra terminal va hasta acá. ¿Sale? Y de aquí yo le pongo la resistencia de carga. Este dibujo y este dibujo son equivalentes, solamente que yo en lo particular trabajo mejor con este, me acomodo más. Entonces para analizarlo vamos a analizar con este. Déjenme, le pongo los mismos valores a esto. Este se llama D2. Este le ponemos D4. Este de acá es D3. Déjenme ver. No, este de acá es D3. Y este de acá es D1. Nada más lo reacomodé. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a imaginar que aquí tengo un voltaje positivo. Empezamos por el voltaje positivo, por lo tanto acá tengo un voltaje negativo, ¿no? Si yo aquí tengo un voltaje positivo, pues lo más seguro es que este sea mayor que este voltaje que está acá. Por lo tanto, este diodo va a empezar a conducir. Lo voy a poner en otro color. ¿Vale? Entonces, este diodo conduce. Este diodo que está acá, se fijan, está conectado a un voltaje negativo. Aquí. Tiene un voltaje negativo, por lo tanto, lo más probable es que este voltaje sea mayor que este. Bueno, de hecho no lo más probable es lo que pasa, ¿no? Este voltaje es mayor que este, por lo tanto este diodo está abierto. Entonces mejor para no confundirnos, sí lo voy a volver a dibujar, pero acá. Entonces cuando tenemos el voltaje positivo, este diodo es un corto, este diodo se va a abrir. ¿Sale? Son los que hemos analizado hasta el momento. Este sería de 2, este sería de 4, este sería de acá de 1, que todavía no vemos qué va a pasar con él, y este sería de 3. ¿Sale? Ok, siguiendo en este dibujo ahora. A este mismo D3 le llega un voltaje negativo, ¿sí lo ven? Pues lo más probable es que si este es un voltaje negativo, este va a ser un voltaje mayor que este, por lo tanto también D3 va a estar conduciendo.
Ujú. Y vamos a analizar D1. Pues D1, se fijan, está conectado al punto positivo, por lo tanto tiene un voltaje positivo en el cátodo, y lo más probable o lo que va a pasar es que el voltaje del ánodo sea menor que este voltaje del cátodo. Por lo tanto, este diodo está abierto. ¿Vale? Aquí está, estos dos estarían conectados, estos dos también. Déjenme borrar el ratito de uno porque me estorbó ahí donde se quedó. Ahí está. Como D1 está abierto, pues se hace este dibujo. Aquí debería estar D1, ¿sale? Por lo tanto, si ustedes analizan esto, el voltaje positivo va por aquí, por aquí, por aquí, y llega a esta parte de la carga. Y el voltaje negativo llega por aquí, y va a esta parte de la carga. Por lo tanto, como yo tengo un voltaje positivo en la entrada, el voltaje de salida es igual que el voltaje de entrada. ¿Sale? Esta onda, que es lo que está aquí. Es el mismo dibujito, ustedes se fijan, D2 condujo y también conduce D4. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia es el voltaje que está en la entrada. Es más interesante analizar qué pasa con el voltaje negativo, que es lo que voy a hacer ahorita. Me trato de borrarlo azul nada más. Ya lo borré todo. Mejor lo voy a borrar todo. Y de hecho me voy a ir a la siguiente lámina, porque eso es lo que va a pasar en la siguiente lámina, ¿no? Ahora estamos analizando para el voltaje. Perdónenme. Ahora sí. Vamos a analizarlo para el voltaje negativo. Pero vamos a volver a dibujar nuestro circuitito. Demos esto así, aquí. Aquí está D2. Aquí está D4. Aquí está D3. Y aquí está D1. D1, D3, D4 y D2. Y aquí viene la carga. Disculpen, esto es una resistencia, no vayan a creer que es otra cosa. Pues la voy a borrar. Entonces, esta es una resistencia. Vale, que le ponen aquí sí hay conexión, Recuerden, aquí no hay conexión en este punto que estoy señalando, No hay conexión aquí. Ok, vamos a ver qué pasa entonces con el voltaje negativo ahora. Por aquí viene un voltaje negativo y pues obviamente por este cable viene un voltaje positivo. Espérenme porque está pasando el jicamero. Déjenme pausa el video. Pues ya pasó el de la jicama. Entonces déjenme y continuamos. Y no crean que le compré, no vayan a pensar eso. No estaba esperando a que guardara silencio. Ok. Entonces aquí tenemos entonces un voltaje negativo, como les digo. Un voltaje negativo está llegando al ánodo de D2. Un voltaje positivo está llegando al ánodo de D4. Un voltaje positivo también está llegando al cátodo de D3. Y un voltaje negativo está llegando al cátodo de D1. Ok, vamos a empezar a analizarlo. Como aquí llega un voltaje negativo, si lo ven, a D2, al ánodo de D2, pues lo más probable es que aquí tengamos un voltaje mayor que este voltaje negativo. Por lo tanto, este diodo no va a estar conduciendo. Voy a dibujar acá. Entonces, D2 está abierto. Vale. Ahora, vean esto. Este mismo voltaje negativo, ¿se lo ven? Está llegando al cátodo de D1.
Por lo tanto es muy probable que aquí tengamos un voltaje mayor que ese voltaje negativo. Típicamente este voltaje que les digo que es un voltaje mayor, pues esto es cero, ¿no? Entonces 0 es mayor que un voltaje negativo, pues claro que sí, por lo tanto este diodo está conduciendo. Aquí está. Lo voy a poner como si estuviera conduciendo. Este es de 1, este es de 2. Ahora vean lo que va a pasar con D3. D3 también tiene conectado un voltaje positivo al cátodo. Positivo al cátodo. Por lo tanto, este voltaje positivo es mayor que 0. Por lo tanto, aquí ya me equivoqué en algo. Nada más en el dibujo, no en la explicación. Sino que lo conecté aquí. Y eso no va ahí. Ahora sí. Esto sí va así, pero realmente está conectado al de acá arriba. Y esto es un corto. Ahora sí, el D3 pues va a estar abierto porque el voltaje positivo está en el cátodo de D3. Y aquí tenemos tierra. Ahora vamos a ver qué pasa con D4. Pues D4 le está llegando un voltaje positivo, ¿sí lo ven? Pues este voltaje positivo en el ánodo de D4, junto que el cátodo vale 0, pues hace que este diodo, el D4, esté polarizado en directa. Entonces, si está polarizado en directa, se comporta casi como un cortocircuito. Ahí está. ¿Sale? Y aquí tengo mi carga. Ahí está. Ahora vean algo curioso que pasó aquí. Vean que el voltaje que está entrando por acá, por aquí, es el voltaje positivo. Entonces acá tengo un positivo. ¿Vale? Y vean que acá tengo el voltaje que está aquí, que es el negativo, está entrando por acá. Por lo tanto aquí tengo un voltaje negativo. Entonces esta carga, esta resistencia, ve el voltaje positivo. Por lo tanto es como si estuviéramos haciendo que tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, que es este, los va a ver la carga como positivos ambos. ¿Vale? A diferencia del otro, que era el de media onda, donde veíamos un semiciclo positivo y luego veíamos 0, el rectificador de onda completa hace que tanto el semiciclo positivo sea positivo, continúe siendo positivo, pero también hace que el semiciclo negativo sea positivo. ¿Sale? A esto también le conoce mucha gente como corriente continua pulsante. Y aquí tienen una pequeña formulita para saber cuánto sería el equivalente en corriente directa de esto. No me voy a meter mucho con la terminología matemática, pero básicamente podríamos integrar estas dos y podríamos ver que se comporta igual. El área debajo pues, de estas dos curvas senoidales pues es igual al área. Déjame le cambio el color de tinta. Al área debajo de este rectángulo que está aquí, marcado con esa línea punteada. Entonces, esto es lo que dice eso, ¿no? El área debajo de esta curva de los dos semiciclos es igual a como si tuvieras un rectángulo, que es un voltaje de corriente directa, 0.636 del voltaje máximo de la señal del voltaje de entrada, ¿sale? Entonces, eso es nada más para que lo estén checando. Ok. Y es lo que pasa. Y ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? O yo pongo, perdónenme, cuando yo pongo el modelo del diodo con una fuente, pues lo que yo voy a encontrar es que va a salirme el voltaje pico de la señal senoidal menos 2 veces el voltaje del diodo, que en este caso sería 0.7 volts. Por lo tanto aquí sería el voltaje máximo menos 1.4 volts. ¿Sale? ¿Por qué 1.4 volts? Pues porque pasa por dos diodos. ¿Sale? Si hiciéramos la malla veríamos que es voltaje de entrada negativo más 0.7 volts
más el voltaje de salida más 0.7 volts debe ser igual a 0. Por lo tanto, VO es igual a VI menos 2 veces 0.7. ¿Sale? Entonces, esto es lo que está aquí. Entonces, aquí dice que hay que realizar estas simulaciones. Estas simulaciones, pues, son parte de su práctica. Ustedes las van a hacer. ¿De acuerdo? Y para eso, pues, me voy a ir rápidamente al multisim para explicarles un poquito de cómo se realizan estas simulaciones, ¿sale? Ah, caray, no tengo internet. Bueno, lo bueno es que no lo ocupamos. Pues yo ya tengo algunas hechas, ¿sale? Pero lo voy a hacer paso a paso para que se vea. Ok, lo primero es, esta es la pantalla de Simulink. Tiene muchas cosas, no le vamos a picar a todo. Vamos a empezar con Play Source, ¿de acuerdo? Y en Play Source vamos a poner Power Source. Vamos a poner una señal de poder o una señal de voltaje, pero de alterno, ¿sale? Este es de directa y este es de alterna. Aquí el símbolo lo cambian. Este para mí es el símbolo de una batería, pero funciona igual, ¿sale? Es una fuente de voltaje directo. Ok. Entonces aquí está mi fuente de voltaje alterno. Y ahora voy a agregar un diodo. Para eso me tengo que ir a la parte de diodos que están aquí. Y hay muchos diodos. Podemos utilizar un diodo ideal. Déjenme y lo hago para que lo vean la diferencia. Este es un diodo ideal. Y ahora voy a usar también una resistencia. Una resistencia aquí. El valor de la resistencia lo voy a dejar en 1 kilo ohm y ya. Ahí roté la resistencia apretando control R, ¿vale? Por si alguien lo preguntaba. Entonces conecto mi diodo, lo conecto aquí, conecto acá. Y le falta algo muy importante a los circuitos de simulación. Siempre debe llevar tierra. Esto significa DGND, significa Digital Ground. Yo le voy a poner Ground como tal, ¿vale? Entonces hay que decirle de dónde a dónde, porque recuerden que el voltaje es una diferencia realmente de potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo mido aquí el voltaje es con respecto a dónde. Entonces, este voltaje con respecto a tierra, ¿sale? Y ahora me falta agregar un osciloscopio. Lo que yo les comentaba también en clases previas, que vamos a usar este osciloscopio porque es Tektronix y son los mismos que tenemos en el laboratorio. Entonces, es muy parecido trabajar con ese osciloscopio como lo haríamos con un osciloscopio real. Entonces, ya al momento de correr mi simulación, le doy doble clic al osciloscopio y voy a ver que está apagado, entonces hay que prenderlo. Así de curioso está. Y ahora hay que acomodar con estas perillas. Estas perillas significa volts por división. Volts por división es la cantidad de voltaje que tengo por cada división de estos cuadritos. Aquí me dice, por ejemplo, un volt por división. Por ejemplo, ahorita puedo ver máximo 1, 2, 3, 4 volts. Vean que yo le puse una señal de 120 volts RMS. Entonces está altísimo. Entonces ahorita cambié los volts por división a 2 volts. Simplemente cambiando la perilla. 10, 20, por ejemplo en 50. Esos son los volts por división. Entonces, por ejemplo, ahorita son 50, 100, 150 y vas a llegar más o menos a 130. Perdón, a 180 volts. ¿Sale? Sean 100, 50, 100, 150 y pues más o menos a la mitad son como 100, 180 volts. ¿De acuerdo? Ok, la otra perilla importante es la de tiempo. Vean que estoy trabajando ahorita con una señal de 2 milisegundos. Eso quiere decir, ese tiempo es la escala perdón, horizontal. Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí son 2 milisegundos, de aquí a acá son otros 2 milisegundos, de acá a acá son otros 2 milisegundos. Y vean que estamos viéndolo con una señal de 60 Hz. Entonces, una señal de 60 Hz tiene un periodo de 16.66 milisegundos. Entonces, hay que hacerlo más lento para ver el efecto. Ahí está. ¿Sale? Otro botón importante es el trigger. Este de aquí, esa flechita amarilla que
se alcanza a ver ahí, se llama trigger, y me permite detener una señal o dispara la adquisición, pues para hablar en términos más técnicos, del osciloscopio. Yo digo que básicamente sirve para detener la señal, ¿no? Cuando la señal cruza con este nivel, en ese momento se empieza la adquisición y por lo tanto siempre están sincronizadas las adquisiciones con respecto a este nivel de voltaje. Entonces, se fijan, pues está haciendo lo que lo que esperaríamos, ¿no? Déjenme lo bajo un poquito más. ¿Qué es lo que esperábamos? Pues que solamente dejara pasar el voltaje positivo. Para este ejemplo sí se puede hacer algo un poquito más chido, que es verlo con respecto también al voltaje de entrada. ¿Sale? El canal 1, que es donde desconecté, esto es el voltaje de salida, y el canal 2 es el voltaje de entrada. Entonces vamos a checarlo. Lo corremos, activamos el canal 2. Obviamente lo tengo que activar, pero al mismo nivel de voltaje, que son 50. Ahí está. Y vean cómo se ve que incluso se empalmaron. No sé si lo alcanzan a checar. Pero aquí, en este pedazo azul, en el semiciclo positivo, pues está igualito que la parte amarilla. Por lo tanto, pues se supone que pasó la parte amarilla y la azul, pues no. ¿Sale? Entonces ahí se ve cómo convertimos la señal senoidal, bipolar, perdón, en una señal unipolar. Lo máximo que me deja son 100 volts. Entonces, pues bueno, ahí están los 100 volts. Lo puedo mover un poquito para separarlos. Con este que dice posición, es la posición vertical. ¿Vale? Y aquí se ve más claro, ¿no? Cuando el voltaje es positivo, en la salida. Cuando el voltaje de entrada es positivo, en la salida yo tengo el voltaje positivo y luego tengo 0. ¿Qué creen que va a pasar si volteo el diodo? Les dejo pensar tantito, pero bueno. Si volteara el diodo, lo que va a pasar es que pues el funcionamiento es al contrario. Es decir, ahora voy a dejar pasar los voltajes negativos y los voltajes positivos los voy a bloquear. Aquí está, déjenme nada más, hay que ajustar el trigger si lo ven. Como nunca pasa por este nivel, pues está haciendo puras locuras. Entonces hay que pasarlo para acá. Y ahí está, ¿no? Cuando el voltaje ahora positivo, pues este diodo se bloquea o no conduce. Y cuando el voltaje es negativo, este diodo sí conduce. ¿Vale? Entonces este es un rectificador de onda, de media onda. Déjenme apago. Ahora vamos a hacer un rectificador de onda completa. Ah, no, me falta ver algo importante. Este fue con un diodo ideal. ¿Qué pasaría si yo le conecto un diodo que no es ideal? Entonces vamos a poner un diodo normal, el 4004. Ese es uno de los diodos más comunes. Recuerden que esto es una simulación, ¿eh? No, cuando lo vayan a conectar realmente sí tienen que leer un poquito más. Por ejemplo, ver cuánta potencia va a salir de aquí, porque este es un diodo de poca potencia. Y tú aquí creo que le puedes cambiar el valor del voltaje cuando está encendido. Creo que no. Creo que no me deja, entonces a lo mejor ya lo trae por default en la simulación. Este es de .7, es un diodo de silicio. Entonces, déjenme regreso de nuevo a este. Es para el otro lado. Ahí voy, ahí está. Y lo voy a tratar de volver a acomodar junto con el otro. Y ahora sí se tiene que ver una pequeña diferencia si está bien hecho esto entre uno y otro. Y no se ve la diferencia, entonces también lo está tomando como un diodo ideal. Sí, también lo está tomando como un diodo ideal, no tiene esa caída de 0.7 volts. Entonces, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Mi intención sería que se viera eso, pero no tengo otro diodo, o no sé si haya otro diodo que sí maneje esa caída de 0.7 volts.
típicamente los diodos que son así como los ideales, tienen la opción de ponerle ese voltaje. Pero no me deja. Entonces, pues bueno, ni modo, no me dejó, creo. Déjenme vuelvo a checar. No, no me está dejando. Ok, no pasa nada. Más quería que se viera eso. Déjenme lo regreso como estaba. Entonces, al menos ahorita no le he descubierto cómo ponerle un valor de voltaje aquí, ¿no? Un modelo de diodo que no sea el ideal. Entonces vamos a regresarlo al... No, ya voy a borrar todo esto, ¿no? Me voy a quedar con esta parte. Voy a hacer un poquito más para acá. Ahora vamos a hacer uno de onda completa. Para eso ocupamos 4 diodos. Voy a poner los diodos ideales, ya vimos que no hay diferencia. Control R para rotarlo. Ahí está uno. Ahí está otro. Aquí está otro. Y el último. Obviamente no van a corresponder los nombres. Sale de 1, de 2, de 3. Con los que acabamos de ver en las diapositivas. Pero bueno, pues este va conectado con este. Y con este de acá. Este va conectado con este. Este va conectado con este. Este va conectado con este. Déjenme lo subo porque se ve medio feo ahí. Y este va conectado con este. Una cosa diferente, recuerden que les dije, aquí es donde va la tierra, ¿sale? Esta no puede ser tierra porque, si se fijan, no es el punto común. Lo más interesante es hacer la tierra acá, ¿de acuerdo? Bueno, lo correcto es poner la tierra acá. Y ahora vamos a poner una resistencia. Una resistencia, aquí está. Si se fijan, la resistencia también la pongo de un valor grande, 1 kilo ohm. Está bien. Para este circuito, por lo tanto, recuerden que el osciloscopio mide del punto donde voy a poner el cable a tierra. No puedo ver el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque si yo pusiera un cable de aquí a aquí, lo estoy midiendo de este punto hasta tierra, no de este punto a este punto, que es donde está el voltaje, ¿sale? Entonces esto pues ya no se puede hacer así. Entonces pues lo único que queda es ver el resultado. Y aquí está. Lo voy a subir un poquito más. La escala de voltaje a 50, la voy a bajar, perdón. Ahí está. Nada más para que se vea, ¿no? Esto que está un poquito arriba no es por el voltaje de los diodos, ni mucho menos, ¿no? Es un errorcito de simulación. Porque según lo que yo entendí, sí estamos trabajando ya con un diodo ideal. Entonces, vean que ahora tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo están arriba, ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo quisiera hacerlo ahora negativo todo, pues lo más fácil es cambiar si no mal recuerdo, el sentido de los diodos, ¿sale? Entonces, de esta forma, este circuito es el que está simulándose, que es un puente, es un rectificador de onda completa, ¿sale? Se le conoce de onda completa porque rectifica tanto el semiciclo positivo como el negativo. Les comento, no podemos ver aquí la fuente el voltaje de entrada porque no está referido a la misma tierra. Entonces, bueno, pues esto sería todo por esta sesión de los diodos, porque sí, ya es un video largo. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención.